Luego los jurados tendrán 15 minutos aproximadamente para hacer sus respectivas preguntas y luego ya leeremos el acta de presentación final. Entonces, muchos éxitos, Luis. Buenas tardes a todos. La tesis se llama Modelo Tirring con simetría de Gauge y bueno, vamos a ver cuál es la estructura de esta presentación. Tenemos una introducción a los modelos, al modelo de Tirring. Hablaremos un poquito de mecánica pseudoclásica, las bases para entender este modelo en teoría de campos, un poco de modelos en dos dimensiones, luego se introduce el formalismo de Hamilton-Jacobi para resolver el modelo y se habla un poquito a grosso modo del método de Dirac, que pues, en la tesis se trabajaron los dos métodos para solucionar el modelo. Se hacen unas conclusiones como unas comparaciones entre los dos modelos, ¿sí? Y al final pues ya se habla de unas características generales del problema, del modelo. Listo. A modo de introducción, el modelo de Tirring que voy a trabajar aquí va a estar asociado en dos dimensiones, ¿sí? Son teorías bidimensionales y pues la característica de la tesis es que estas teorías pues permiten resolver problemas que son de cierta manera como complicados, no tienen una solución exactamente soluble en 3 más 1 dimensiones, ¿sí? 3 dimensiones espaciales y una temporal. Entonces cuando nosotros disminuimos la dimensión a 1 más 1 o 2 más 1 dimensiones, modelos que están presentes en electrodinámica cuántica o termodinámica cuántica se vuelven solubles. La característica aquí de los modelos, pues bueno, hay 3 modelos que yo voy a hablar aquí, que son el modelo de Schwinger, el modelo de Tirring y el modelo de Tirring con simetría de Gauge, que son los dos modelos en 2 dimensiones que permiten encontrar de forma exacta solucionar estos problemas. ¿Listo? Bien, antes de hablar de los modelos, voy a introducir algo que es mecánica pseudoclásica, ¿sí? Porque en el problema, el lagrangiano que describe el problema va a estar caracterizado por variables que son bosónicas y variables fermiónicas, ¿sí? Y como está caracterizado por ese tipo de variables, se introduce la álgebra de Grassmann y pues aquí eso se denomina mecánica pseudoclásica. Si es en el límite clásico cuando h barra tiende a 0. Bueno, las bases más generales para entender esto es primero introducir una álgebra de Grassmann en la cual cada una de las variables que definen el álgebra de Grassmann en una dimensión n satisfacen la propiedad de anticonmutación, ¿sí? Se cumple esta propiedad y la propiedad de nilpotencia, que es esta de aquí. Es decir, que cualquier término con una potencia superior a 2 no es 0. O sea que todos los términos asociados a la álgebra de Grassmann van a ser de carácter lineal. Además, los elementos y las funciones de la álgebra de Grassmann presentan grado paridad asignando 0 a variables que son pares y a variables que son impares, por lo tanto se cumple esta propiedad. ¿Sí? Cuando tenemos el producto de dos variables a por b, pues se escribe menos 1 elevado a la paridad de a por la paridad de b y multiplicado por el producto b par. ¿Listo? También se introduce el concepto de derivada, pero debido a la propiedad de anticonmutación hay dos tipos de derivada. Derivada que va a ser derivada derecha y derivada izquierda, derivada suples. La derivada derecha se calcula de esta manera cuando tenemos el producto de dos funciones, que es lo que voy a utilizar mucho cuando esté desarrollando todos los cálculos, y es con la derivada que voy a trabajar en todo el problema. Sí, en todo el modelo voy a trabajar con esta derivada, la derivada derecha. La derivada izquierda pues también se introduce aquí y se trabaja de esta manera. Esta va a ser la forma en cómo se trabaja con derivadas izquierdas. ¿Es un segundo un pedacito atrás? Esa va a ser derivada derecha, la notación va a ser con esta R, la derivada izquierda, la notación con esta R. ¿Sí? Yo los hubiera llamado diferente. Listo, no, pues es una convención que yo saqué para trabajar todo el problema así de esa manera. ¿Ok? Listo, sigamos. Bien, en mecánica pseudoclásica nosotros vamos a tener un lagrangiano que depende de las variables bosónicas, las variables fermiónicas y del tiempo. Para este tipo de lagrangiano, pues del método de Lagrange nosotros sabemos que las ecuaciones de movimiento asociadas al lagrangiano son de esta manera, donde hay ecuaciones de movimiento asociadas a las variables bosónicas y ecuaciones de movimiento asociadas a las variables fermiónicas. En formalismo lagrangiano se reduce a encontrar estas n ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces cada uno de los lados de libertad del problema implica una ecuación de Euler-Lagrange, pero cuando vamos al formalismo hamiltoniano se debe introducir los momentos canónicos conjugados. Los momentos canónicos conjugados, bien sabemos que la mecánica analítica se define de esta manera, con la derivada de un lagrangiano respecto a un punto, en el caso de variables bosónicas, y para variables fermiónicas la derivada de lagrangiano respecto a un punto. Sí, este es en términos de derivadas derechas.
todo estará hablado en términos de derivadas derechas cuando hablamos de variables fermiónicas. El hamiltoniano canónico se define a partir de una transformación de Legendre de esta manera. Pues lo que hacemos es pasar de las velocidades generalizadas a los momentos canónicos conjugados, por lo tanto la dinámica del sistema se desarrolla en el espacio de fase y no en el espacio de configuraciones. Y la dinámica de este problema pues es descrita en términos de las ecuaciones de Hamilton, las 12 ecuaciones de Hamilton que son de primer orden en el tiempo, en las derivadas temporales. Cuando extendemos cada uno de los conceptos a teoría de campos, en teoría de campos tenemos que la dimensión del álgebra de Grano va a ser infinito dimensional y pues el parámetro continuo aquí va a ser x. Por lo tanto, se satisface la propiedad de anticonmutación y la derivada derecha se define como una derivada de un funcional y se calcula de esta manera. Esta va a ser la forma en cómo uno calcula la derivada funcional, la derivada de un funcional, ya que va a tomar el papel de un funcional. Ahora bien, las propiedades que se satisfacen aquí, en el caso de una derivada, una variación derecha, va a ser de esta manera. Esta va a ser la derivada, la forma en cómo se calcula y se satisface esta propiedad. Que la derivada de un campo, cuando difieren sus parámetros, es igual a delta de Dirac en 3 dimensiones, donde su argumento es asociado a las partes espaciales del modelo. Listo. Con esas bases presentes, yo introduzco esas matemáticas para poder resolver todo el problema. Se hace como un análisis, un pequeño análisis de los modelos en 2 dimensiones. Se introduce primero el modelo de Schwinger. En este modelo nosotros tenemos un campo fermiónico que está acoplado mínimamente con un campo de gauge. En el Lagrangiano se va a ver esas características. Otra característica del modelo de Schwinger es que gana más a través de la ruptura dinámica de la simetría. Otra característica que también tenemos de este modelo es que presenta simetría de gauge, por lo tanto es un laboratorio que nos permite estudiar teorías de gauge y nos permite estudiar generación dinámica de masa, blindaje y confinamiento de fermiones. Para esto nos sirve este modelo de Schwinger, nos permite trabajar en esto. Por otro lado, en el modelo de Tirring, las funciones de correlación, cuando vamos a nivel cuántico, pueden ser calculadas exactamente. Nos describe una interacción corriente-corriente de un campo fermiónico no masivo. Corriente-corriente en el sentido de que va a haber una corriente conservada y va a ser de una forma que vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, hay otra cosa que dice aquí que Kevin y Kleiber encontraron una solución al modelo por medio del formalismo operacional. Contestaron el modelo y encontraron una solución exacta en 2 dimensiones vía este método. Y otra característica de este modelo es que no presenta simetría de gauge local. Si este modelo no tiene simetría de gauge, por lo tanto se introduce luego la simetría de gauge y es donde nace el modelo de Tirring con simetría de gauge. Listo. Otra característica, pues que tiene una equivalencia, una parte del modelo tiene una equivalencia con el sector, con el modelo de Saint-Gordon a nivel cuántico. Pero pues no profundizo mucho en eso porque la tesis no está basada en todo eso, sino como es algo general del modelo. Sí, lo mío es el estudio canónico y clásico de la teoría. ¿Listo? Sigamos. Listo, cuando voy a trabajar en el modelo de Schwinger, clásicamente, que es lo que deseo estudiar, la densidad lagrangiana que me describe esto va a ser un lagrangiano de campo de Dirac, un lagrangiano electromagnético y un lagrangiano de interacción, o sea, lo que nos permite conectar las dos teorías. Esta va a ser la forma de la densidad lagrangiana. Aquí está asociado el lagrangiano de Dirac, este es el lagrangiano asociado al campo electromagnético y este es el lagrangiano de interacción. Y este lagrangiano, cuando se hace el respectivo cálculo, cuando se estudian las ecuaciones de movimiento de Lagrange en teoría de campos, se extienden de esta forma, donde las derivadas derechas se calculan respecto a la densidad lagrangiana y conlleva esta ecuación de movimiento. Esta ecuación está asociada al grado de libertad psi y esta está asociada al grado de libertad psi bar. Sí, conllevan estas ecuaciones de movimiento. Me doy cuenta que en el lagrangiano hay tres variables que son psi barra y a sub mu, por lo tanto nacen 3 ecuaciones de Lagrange y con ello consigo estas 3 ecuaciones de campo para este modelo. Luego surge el modelo de Tirring. En el modelo de Tirring tengo que el lagrangiano que me describe la teoría es dado por esta expresión y las ecuaciones de movimiento asociadas a este modelo pues se escriben de esta manera. ¿Sí? Se tienen 2 grados de libertad, por lo tanto tengo 2 ecuaciones de Lagrange y tengo pues 2 ecuaciones de movimiento solo vía Euler-Lagrange. ¿Sí? Bien, ahora se introduce el modelo de Tirring con simetría de gauge, que es la característica, que es lo que yo pretendo estudiar a profundidad. Entonces, para resumir, el de Schwinger es como QED en 2 dimensiones. En 2 dimensiones. Y el de Tirring es como el modelo de Fermi en 2 dimensiones. Modelo de... Listo.
Sí, claro, son los dos modelos. Y igual vamos a ver que este modelo se puede desarrollar para esas dos teorías. Se puede llegar a las dos teorías, a la de Schwinger y a la de Turing. ¿Listo? Bien, entonces, cuando se trabaja en el modelo de Turing con simetría de Gauge, se parte del modelo de Turing visto anteriormente, el modelo de Turing normal. Entonces hubieron dos propuestas. La primera fue propuesta por Ito, en el que trató de implementar la simetría de Gauge introduciendo un campo de Gauge a su mu y lo introdujo con una constante de acople Q. Al introducir esta simetría, vio que para que se mantenga la simetría a nivel clásico se debía reformular el campo de Gauge a su mu introduciendo un campo escalar. Un campo escalar que se denomina campo de Zuckerberg, y pues gracias a esto el modelo ya va a presentar simetría de Gauge. Eso es lo que se va a obtener. Otra forma de encontrar simetría de Gauge también fue propuesta por Kondo. Kondo propuso el modelo con un sistema con vínculos, con ligaduras, y empezó a seguir el formalismo de Fadkin-Batali, donde pues en este formalismo se introduce un campo escalar. Sí, en este formalismo lo introducen y además introducen un término cinético asociado al campo electromagnético. Luego dice Kondo que cuando nosotros tomamos los límites en las constantes de acoplamiento de Keiko, se van a obtener exactamente los modelos de Turing y Schwinger, o sea, se van a obtener estos dos, pero se van a obtener de los modelos masivos. Va a aparecer un término de masa cuando desacoplemos las teorías. Y θ representa pues, el campo escalar que les mencioné anteriormente. Por lo tanto, gracias a este modelo de Turing, nosotros podemos estudiar como aplicación, analizar la generación dinámica de masa en fermiones. Puede ser una característica que nos presenta este modelo. Bueno, listo. Clásicamente el modelo pues entonces tiene tres partes. La lagrangiana sería una lagrangiana asociada al campo fermiónico, otra lagrangiana asociada a los campos bosónicos y una lagrangiana el término de interacción. ¿Sí? Aquí entonces tendríamos asociado el término fermiónico, la lagrangiana asociada a los campos fermiónicos, a campos bosónicos y el término de interacción, donde es la constante de acoplamiento entre las dos teorías. Q también representa una constante de acoplamiento y G también. Son adimensionales por lo general. Este lagrangiano presenta invariancia ante una transformación de Gauge local, que es la más sencilla, que sería 1. Hay una pregunta: ¿por qué no tiene el campo de Zuckerberg? ¿Por qué no tiene términos cinéticos? ¿Por qué es cinético para todos los campos menos para este? En este de aquí, ¿cierto? Sí. De cierta manera, pues lo proponen así modelos para garantizar la simetría de Gauge. Sí, o sea, cuando yo haga. Usted pone un nuevo campo, que es el campo de Zuckerberg. Ajá. Sí. Entonces, claro, él absorbe, con esas definiciones de la transformación, absorbe la simetría Gauge. ¿Sí? Pero usted no pone un término de energía cinética. Si uno pensara que el θ, como cualquier campo vectorial, bueno, él es un campo escalar realmente, el θ es un campo escalar, debería tener un término cinético, pero no lo tiene. ¿Por qué no tiene un término cinético? Que sí, la verdad, o sea, cuando yo estudié el modelo, lo planteaba de esta manera, en todas las referencias. Sí, o sea, ellos no nos hablan de cómo el θ no tiene términos cinéticos, sino que lo reformulan de esta manera, por lo que dije anteriormente, cuando plantearon la simetría de Gauge, Ito, con el campo a sub mu, él dijo que para que la lagrangiana tenga simetría de Gauge a nivel clásico, se debía reformular este campo y escribirlo de esta manera. Él solo propone eso, pero pues no habla del términos. No está, pero de esta manera que está al cuadrado. ¿Podría uno interpretar como ese como ser el término cinético? También puede ser, ¿no? Sí. Sí, pero pues como le digo, o sea, cuando lo formularon el modelo lo plantearon de esta manera. Okay. ¿Listo? Y pues claro, cuando nosotros tenemos este modelo de esta manera y introducimos estas transformaciones de Gauge, vemos que la lagrangiana es invariante. Por lo tanto, tiene esa característica. Y el hecho de que sea invariante entre esta transformación de Gauge significa que este lagrangiano va a ser singular. ¿Sí? Y otra característica pues, es que bajo esta transformación de Gauge implica que existe una corriente conservada y la corriente se escribe de esta manera. Este es cuando se hace el cálculo, esta es la corriente que nosotros obtenemos. ¿Listo? Las ecuaciones de movimiento pues es algo rápido que uno hace. Plantea las ecuaciones de movimiento asociadas a cada uno de los grados de libertad, los campos que tenemos en la lagrangiana, y obtenemos estas ecuaciones. 4 ecuaciones de Lagrange, 4 resultados. ¿Listo? Bueno, aquí se introduce la notación del operador de Lambertiano, pero pues como para escribirlas un poco más compactas las ecuaciones de movimiento. Para hablar en el análisis hamiltoniano, pues pasando del formalismo lagrangiano al hamiltoniano, se habla en términos de, se introduce primero los momentos canónicos conjugados, que para un periodo de campos
define de esta manera. ¿Sí? Los definimos de esta manera, los momentos canónicos conjugados para cada una de las variables que nosotros tenemos. Si el campo si barra, así nu y teta. Cada uno de estos campos se escriben de esta manera. Esa es la forma como yo calculé pues, cada uno de estos momentos canónicos, y bajo esa definición, la dinámica del sistema como se desarrolla ahora en el espacio de fase, se deben introducir los paréntesis de Poisson. Pero como decía la otra vez, los paréntesis de Poisson para una teoría que involucra tanto variables bosónicas como variables fermiónicas se denominan paréntesis de Beрешin. Luego paréntesis de Bose-Fermi, y la forma para calcularlos cuando tenemos dos variables, una fermiónica y una bosónica. En el caso de dos variables bosónicas se calculan a partir de esta expresión. Esta es la forma en cómo nosotros calculamos ese paréntesis de Beрешin. Cuando tengo una variable fermiónica y una bosónica, lo calculo de esta manera. Miro que aquí aparece un signo menos asociado cuando calculo las derivadas derechas respecto a los campos fermiónicos. ¿Sí? Estas derivadas que están aquí apareciendo, derivadas funcionales, son derechas. Sí, todo el trabajo está hecho en derivadas derechas, pero para evitar que se vuelva muy engorroso el texto, suprime la R, ¿vale? Y por último tengo esta es la forma de calcular el paréntesis de Beрешin entre dos variables fermiónicas. ¿Listo? Con base en lo anterior, se obtiene que las expresiones anteriores se permiten obtener los paréntesis de Beрешin no nulos para el modelo de término con simetría de Gauge son estos. ¿Sí? Son estos cuatro los paréntesis no nulos entre las variables canónicamente conjugadas, las fundamentales. Bueno. Luego se introduce lo que es el hamiltoniano canónico. Cuando la teoría es regular, pues la dinámica se describe en términos de un hamiltoniano canónico, pero cuando es singular, vamos a ver qué pasa en el formalismo Hamilton-Jacobi. Para este modelo, el hamiltoniano canónico se lo calcula de esta manera: se propone esta transformación de Legendre, donde se tiene que tener presente que estamos trabajando con campos grassmannianos, por lo tanto se debe tener en cuenta el orden en cómo se plantea esto. Y pues se mira que dentro de esta expresión, dentro de este integrante, esa cantidad de aquí se la va a interpretar como una densidad hamiltoniana canónica. Eso es lo que nosotros tenemos. Y esta va a ser la densidad hamiltoniana canónica asociada al modelo, y de aquí se deriva lo que se conoce como el hamiltoniano canónico para el modelo escrito en términos de los campos y sus derivadas espaciales. ¿Sí? Listo. Con ese hamiltoniano canónico ahora se estudia, y teniendo presente cada uno de los momentos canónicos conjugados, se tiene que ver si el problema presenta vínculos. Y en principio tiene que presentar vínculos porque la Lagrangiana es singular. Los vínculos son las relaciones entre el momento canónico conjugado y las variables. Sí. Sí, entonces que se obtienen simplemente. Que se obtienen debe estar cada uno de los momentos canónicos. Exactamente. Cuando uno va del formulario lagrangiano al hamiltoniano. Okay. Sí. Entonces, en principio, uno tendría que la definición de que P es igual a menos. Esa sería la definición. Esa sería la definición de un vínculo primario, ¿sí? Que está asociado al campo bosónico. ¿Por qué? Porque en la componente 0 me da un 0. Entonces, por esa razón tengo un vínculo, primera ligadura. La segunda es que me está relacionando este vínculo, como bien anteriormente, este momento canónico conjugado era igual a esto de aquí, ¿se acuerdan? Eso, pero pues yo paso eso al lado izquierdo y tengo un nuevo vínculo. ¿Sí? Defino dos vínculos, uno bosónico y dos fermiónicos, que serían los vínculos de primera clase. ¿Sí? Y pues tengo relaciones dinámicas. Sí, estas son las relaciones dinámicas que surgen de los momentos canónicos conjugados, y que al final del día se debe llegar a eso cuando aplica todo el formalismo. Son como las relaciones. ¿Sí? Son derivadas temporales en términos de los campos. ¿Listo? Listo. Con lo anterior, con todo lo que vi anteriormente, o sea, con el formalismo lagrangiano y con el formalismo hamiltoniano, con esas bases y conociendo el hamiltoniano canónico, los vínculos que tiene la teoría y pues todo lo que encontré, aplico el método de Hamilton-Jacobi. Una forma de hacerlo es vía Hamilton-Jacobi aplicada a campos. Entonces nosotros sabemos que en el formalismo de Hamilton-Jacobi lo que se propone en la teórica, que es formular la ecuación diferencial parcial de Hamilton-Jacobi, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos aquí que vamos a asociar a un parámetro que va a ser el tiempo x0, una densidad de momento, pt. ¿Sí? Y esta va a ser la ecuación de Hamilton-Jacobi, la voy a denotar de esta manera. Y t va a ser igual a una densidad de momento, pt, más la densidad hamiltoniana canónica, y esta tiene que ser igual a 0. ¿Y el meterle el phi significa que lo va a meter como un vínculo? Como un vínculo, sí, o sea, las ecuaciones diferenciales de Hamilton-Jacobi aquí van a ser los vínculos. Y voy a estudiar toda la dinámica en eso. Es decir, lo que va a salir ahorita. Miren que tenemos aquí primero la primera
la primera ecuación diferencial de Hamilton-Jacobi, que va a ser esta. O sea, lo único que he hecho aquí es reemplazar la hamiltoniana canónica. ¿Listo? Pero también tengo otra ecuación de Hamilton-Jacobi, que es esta, el vínculo que yo había definido anteriormente. Esta es otra ecuación de Hamilton-Jacobi. Y tengo dos ecuaciones finales de Hamilton-Jacobi que están asociadas a los vínculos. Pero, bueno, aquí está phi asociada al vínculo fermiónico, y esta sería phi bar, el otro vínculo fermiónico. En total tengo 4 ecuaciones diferenciales parciales de Hamilton-Jacobi. Y con base en ellas empiezo a aplicar el formalismo de Hamilton-Jacobi. Estas son las 4 ecuaciones diferenciales de Hamilton-Jacobi. Y ahora sí tengo que identificar parámetros, un parámetro que me identifique cada una de ellas. Entonces lo que yo hago es proponer que estos sean los parámetros. ¿Sí? Entonces T va a ser el parámetro asociado a la primera ecuación diferencial. A sub 0 pues va a ser el parámetro asociado a la ecuación de Hamilton-Jacobi phi 1, que venía y se derivaba de la naturaleza bosónica del campo electromagnético. Phi barra sub A va a ser la asociada a phi sub A, a la ecuación diferencial phi A, y psi va a ser la asociada a la ecuación de Hamilton-Jacobi phi barra sub A. ¿Listo? Ahora bien, para estudiar la dinámica de una variable física f de x, donde pues esta f depende de los campos que estamos estudiando en el espacio de fase, se hace a partir de esta integral, de este diferencial. Este va a ser el diferencial donde nosotros introducimos aquí los paréntesis de b de sim y aplicamos una propiedad de las variables de las mañanas. No sé si recordamos al principio que teníamos que a por b era igual a menos 1 elevado a la paridad de por b por a, ¿cierto? Entonces yo aplico esta propiedad aquí para poder escribir esto de esta manera y me queda este diferencial. Entonces tengo que empezar a estudiar las condiciones de integrabilidad de cada una de las ecuaciones diferenciales de Hamilton-Jacobi a partir de esta expresión. ¿Sí? En principio cada uno de estos vínculos debería ser 0, ¿no? Sí, las condiciones de integrabilidad vamos a ver adelante que tienen que dar 0, sí, para que estén en involución bajo los paréntesis de la vecina. Listo, pero pues voy a utilizar estos resultados. Esto pues es rápidamente, estos son los resultados que yo utilizo para poder hacer esos cálculos. Y lo que decía usted, entonces la integrabilidad de las ecuaciones fermiónicas significa que la diferencial de f tiene que ser 0. Entonces estudiemos si es en verdad se cumple. Entonces empieza a hacer los cálculos. Se calcula el diferencial de phi A, obteniendo estos resultados. Y yo veo que aquí pues no tengo un 0, sino que encuentro una relación entre dψ en términos de dt. Sí, o sea, esto no va a ser linealmente independiente. Eso es lo que va a llevar más adelante a introducir unos paréntesis generalizados para poder eliminar esto. De la misma manera, lo mismo con la ecuación diferencial parcial de Hamilton-Jacobi phi barra sub A. Entonces estudio su integrabilidad nuevamente, o sea, esto es juego mecánico porque luego hacer lo mismo con el diferencial que definí inicialmente, plantea esta ecuación. ¿Por qué no pidió que cada uno de los paréntesis de la S fuera independientemente de 0? ¿Por qué prefirió una combinación? ¿Perdón? ¿Por qué no exigió que cada uno de los paréntesis de la S en general fuera 0? Sino que está pidiendo que... No, pues claro, o sea, que primeramente sin el diferencial de f, o sea, regresemos. Regresa. No, adelante. Eso, aquí, ¿cierto? Sí. Eso, o sea, es que yo tengo que calcular, o sea, tengo que estudiar la condición de integrabilidad de una variable física f, pero pues para calcular la condición de integrabilidad tengo que ver si esa variable física está en involución con cada una de las ecuaciones diferenciales de Hamilton-Jacobi. O sea, tengo que primero estudiar el caso general, sí, mirar cada uno de estos y ver si eso se anula o no se anula. Vamos a ver al final que 2 de ellos se van a anular y va a quedar en términos de los campos bosónicos, o sea, por adelantarnos. Sí, pero en principio tengo que empezar a estudiar cada uno de los paréntesis. No puedo decir que va a ser 0, pues. Listo, entonces, ¿en qué vamos? Más adelante. Eso, tenía esto. Había llegado a una relación donde el diferencial de psi barra es igual a esta cantidad aquí multiplicado por un dt. Si esto es como una ecuación, que me está diciendo que no hay una independencia lineal, y estos resultados anteriores conllevan a que las ecuaciones diferenciales de Hamilton-Jacobi phi sub a y phi barra sub a no sean linealmente independientes. ¿Y eso qué significa? Significa que para poder trabajar con esto tendré que introducir un conjunto de paréntesis que se van a denominar paréntesis generalizados. Pero antes de introducirlos, pues se puede estudiar la integrabilidad de las variables bosónicas ahora. Entonces, de la misma manera, trabajo con el diferencial de phi sub 1, lo calculo, miro cuánto da, reemplazando una expresión en el df, yo obtengo esta ecuación de aquí. ¿Sí? Mire que tengo una expresión que no me relaciona un diferencial de algún campo con el dt.
Por lo tanto, esta ecuación de integrabilidad genera una nueva ecuación diferencial de Hamilton-Jacobi que se debe de agregar al conjunto de ecuaciones diferenciales que había planteado inicialmente, o sea, las 4 primeras, ¿sí? O sea que en total ya tengo 5 ecuaciones diferenciales de Hamilton-Jacobi. Ahora la tarea que es estudiar la integrabilidad de phi2. Para estudiar la integrabilidad de phi2 hago este cálculo, o sea, lo mismo, siempre mecánico, y obtengo este resultado, ¿sí? Pero yo pues aquí puedo hacer ciertas manipulaciones porque yo conozco cuánto vale este diferencial y conozco cuánto vale este diferencial, hago el respectivo reemplazamiento y yo tengo que de phi2 está 0, o sea que se satisface la condición de integrabilidad, ¿sí? Listo, o sea que hasta ahí tengo el conjunto de ecuaciones diferenciales de Hamilton-Jacobi, no surge más, por lo tanto para la teoría, para el modelo que yo tengo este conjunto de 5 ecuaciones, ¿sí? Y estos son los parámetros, las variables independientes que yo le asociaba a cada ecuación diferencial de Hamilton-Jacobi, ¿sí? En este caso el tiempo, x0, aquí el campo en la componente 0, y aquí sería una variable w arbitraria que solo lo introduzco para que me describa esta ecuación diferencial de Hamilton-Jacobi. Aquí sería el campo psi y aquí sería el campo psi bar. Devolvamos eso. En este caso, el diferencial ahora pues se reescribe de esta manera. Sí, aquí lo único que estoy haciendo es reemplazando donde estaba de psi barra por la expresión que ya encontré anteriormente y ver para allá esto que era en términos de t y el diferencial de tiempo. Y para poder eliminar todo esto, porque todo esto pues conllevará a definir lo que se conoce como paréntesis generalizados, ¿sí? Y eso es lo que hago aquí, introducir un conjunto o una redefinición del paréntesis de Berezín, que es un paréntesis generalizado, que se va a calcular de esta manera, donde esta matriz, donde este término de aquí es la inversa de la matriz de esas ecuaciones diferenciales de Hamilton-Jacobi, estas ecuaciones que van a ser de carácter fermiónico. Así ese sería el equivalente en el formalismo canónico de la variable eta, o sea, sí, del paréntesis de Poisson escrito en términos en el formalismo simpléctico, ¿sería el equivalente? ¿El simpléctico cuál es, perdón? ¿Ese es el de día? En mecánica analítica. Ajá. Uno comienza trabajando con las cochetes de Poisson y después puede escribir los cochetes de Poisson en el formalismo simpléctico, ¿sí? Entonces, que acá el equivalente del J sería el CJ, ¿sí? Sería el equivalente a lo mejor del J ¿en qué? En mecánica analítica. Más o menos, sí, lo comprendo. Sí. Vamos a ver. Que uno tenía ya eta por J por eta. Ese sería el cochete de Poisson en el formalismo simplético, ¿sí? Entonces aquí el papel de etas lo haría F y sigma y el papel del J lo haría lo haría la matriz inversa, claro. Sí, tiene toda la razón, sí, eso sería el equivalente en el simplético. Ok. Listo, entonces recapitulando lo que tenía era esto, esta era la definición, lo que decíamos. Y bueno, esta matriz de vínculos se calcula con este paréntesis de Berezín, ¿sí? Donde pues cada una de estas cantidades sigma y sigma b se calculan a partir de estas expresiones. Nosotros sabemos que eso lo estoy proponiendo de esa manera y lo que conlleva a tener estos cálculos, a grosso modo tendremos esto. Sí, o sea, expandiendo matricialmente tendría esta matriz. Y esto estaría asociado solo a la parte fermiónica, por eso depende de las matrices gamma. Estas matrices gamma están en 2 dimensiones, ¿no? Cabe resaltar eso. Y la inversa pues estaría dada por esta expresión, haciendo el cálculo obtengo esto, ¿sí? Y bueno, ya con este resultado yo llevo ya este resultado y veo que pues solo sobreviven 2 términos, ¿sí? Tengo 2 términos, o sea, al hacer la expansión en términos de índices, veo que ese paréntesis se reduce a calcularlo de esta manera, paréntesis de Berezín normal, más la adición de 2 términos. ¿Listo? Bueno, aplico propiedades a la álgebra de Grassmann, reemplazo cada uno de los términos que conozco y obtengo este resultado final. Pues solo como para presentarlo, para saber dónde se derivan las ecuaciones respecto a este diferencial. ¿Listo? Ahora bien, bajo esta definición de paréntesis generalizado, yo pues he eliminado el número de grados de libertad del problema, ¿sí? Porque recordemos que teníamos una relación que no era linealmente independiente para los campos, que eran sí y sí igual. Entonces yo tengo que poder eliminar eso, es poder garantizar la condición de integrabilidad, y para garantizarla lo que se hace aquí pues se reduce el número de parámetros, por lo tanto los parámetros que me describen las ecuaciones van a ser estos 3, eliminando estos 2.
Y el paréntesis ahora diferencial a partir del cual yo empiezo a estudiar la evolución temporal de una variable dinámica va a ser estudiar. ¿Sí? Entonces ya veo que ya no aparece el término asociado a los diferenciales cis y barra, sino que eso ya se eliminaron bajo la definición del paréntesis generalizado. Mira que aquí aparece la definición del paréntesis generalizado y cuando yo expando obtengo el diferencial de tiempo que obtenía anteriormente, que les decía que tenía, que eso nos llevaba a introducir esos paréntesis generalizados. Nuevamente con este diferencial de f vuelvo a estudiar la condición de integrabilidad de cada una de las variables. Entonces rápidamente tenemos que para phi1 obtengo estos valores. Sí. La integrabilidad de phi1 sería de esta manera, en plan estos resultados. ¿Sí? Miremos que ya se empieza a satisfacer la primera integrabilidad, se da la revolución y se satisface. ¿Listo? La integrabilidad de phi2 es, entonces, la calculo de esta manera, se espera que cumpla esto, empleando nuevamente un paréntesis generalizado de Berezin de esta manera, haciendo esos cálculos, obtengo lo siguiente. Obtengo esta diferencia y como me di cuenta estos dos términos son iguales, por lo tanto me da 0, o sea que esta también satisface la condición de integrabilidad. Y como satisfacen las condiciones de integrabilidad, se establece que este conjunto de ecuaciones diferenciales de Hamilton-Jacobi están en involución bajo la definición de 42. ¿Eso qué quiere decir? Pues que su corchete de Berezin ya es 0. ¿Sí? Eso tiene que ver con el álgebra de Lie, ¿no? Entonces cierra la álgebra de Lie de esta manera. Listo. Ahora voy a estudiar la integrabilidad de los vínculos fermiónicos, phi sub a y phi barra sub a. Iniciando con phi sub a, otra vez mecánicamente tomo el diferencial que definí anteriormente, el de f, y reemplazo. En vez de f pongo phi a, yo obtengo estos resultados. Entonces mire que aquí me queda una relación que depende de una parte fermiónica, de un campo fermiónico, una matriz gamma 0 y un dw. O sea, un diferencial del parámetro que yo lo había asociado a la ecuación diferencial de Hamilton-Jacobi phi2. Veamos qué pasa con esto, con la integralidad de phi barra. Entonces lo mismo, me da una ecuación parecida que depende de este diferencial de w. Y esto tiene que ser igualado a 0. Entonces, a conclusión, lo que yo digo, esta cantidad de aquí no es 0, no puede ser 0. ¿Cómo se garantiza la condición de integrabilidad? Se garantiza de tal manera que el diferencial del parámetro que yo agregué tiene que ser 0. ¿Sí? Esa tiene que cumplirse. Y cuando se cumple esto, pues se va a definir nuevamente el paréntesis de el diferencial de f. ¿Sí? Miren que se define de esta manera. Entonces lo que me decía usted inicialmente, no los podía hacer 0 porque tenía que estudiar y demostrar en principio que eso se iba a hacer. ¿Sí? Pero ¿cómo se iba a hacer? Introduciendo un paréntesis generalizado. Entonces ya tengo ese resultado aquí. ¿Sí? Y ahora pues ya con esto, con este diferencial de aquí, yo ya puedo estudiar la dinámica del problema, puedo estudiar la dinámica del sistema y además pues miro que el número de grados de libertad del problema disminuyó demasiado. Entonces en este caso yo tengo prácticamente dos campos, ¿no? A 0 a 1, 3 con estos son campos espinores, tienen dos componentes. Entonces miro que al final del día estos se asumen como campos independientes a estos señores de aquí y obtengo este conjunto de variables de aquí, o sea, yo soy libre de elegir cuál es el conjunto de variables que me va a escribir el problema, ¿cierto? Puedo decir, no, yo quiero que no sea p barra sub a, sino phi barra sub a, porque yo sé que la ecuación diferencial de Hamilton-Jacobi se cumple, entonces puedo escribir 1, este señor de aquí termina de acá, pero pues yo lo hice de esta manera, ¿sí? Introduje estos campos y estos serían los grados de libertad del problema, o sea que las ecuaciones de movimiento van a estar escritas en términos de estos campos, las ecuaciones de movimiento de Hamilton. ¿Sí? Pero en el nuevo sistema de variables, los vínculos también de alguna manera son campos, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí. Y los parámetros asociados a los vínculos serían también sí, de hecho serían campos, pero serían como campos a nivel de momentos, ¿no? Sí. Sí, claro. Y los otros serían campos en espacio de configuración, el W y el T es de espacio de configuración. No, sí, es bastante dinámica y está desarrollando un espacio de fase, no puede No, no me refiero a espacio de configuración, debe corresponder. Hay campos y momentos, ¿no? Ajá. ¿Sí? Entonces, en este caso, debe también haber un campo asociado, por lo menos al vínculo de phi de t, ¿no? Sí, ese es el parámetro independiente, o sea, la componente 0.
¿sí? Ok. Ese va a ser el componente cero, por eso se asocia una densidad de momento. Bueno, sí. Una densidad de momento espacial. Sí, bueno, ahorita capturamos. Listo, pues, o sea, en principio eso es lo que tengo como las variables independientes, ¿no? Los dados de libertad del problema. ¿Listo? Y bueno, con esos dados de libertad lo que ya puedes empezar a calcular los paréntesis de Berezin entre las variables canónicamente conjugadas, porque el resto son cero. Si me dan cero y obtengo estos resultados, pues pasando rápidamente, ya listo, con ese diferencial que al final ya satisface la condición de integrabilidad cerrada álgebra de Lie, yo puedo calcular las ecuaciones de movimiento de cada uno de los campos que postulé como variables independientes. Y bueno, empiezo con A sub 1, miro qué paréntesis de Berezin tengo que emplear, los calculo. Bueno, esto pues hago primero incluir estos dos porque sé que son cero, pero pues, ¿Este método es un método alterno a los multiplicadores de Lagrange? sí. Sí, es un método alterno. Bueno, multiplicadores de Lagrange aparece en el método de Dirac, ¿no? Sí. Eso. Igual ahorita hacemos una recapitulación muy rápida de eso. Ok. Listo, entonces mire que aquí obtengo la primera relación dinámica. Sí, y yo creo que coincide pues con lo que obtuve vía Lagrange. Ok. Recuerda eso. Entonces, lo mismo para este campo bosónico, hago lo mismo, planteo las paréntesis de Berezin, obtengo este resultado, y de aquí pues yo miro que yo puedo pasar este de acá a dividir, obtengo esta segunda relación dinámica. Y así sucesivamente lo hago con todos los campos. Entonces el independiente θ, un campo escalar, esta sería la evolución dinámica. Luego tendría phi de θ, entonces la evolución temporal del campo phi de θ sería esta de aquí. Entonces, pues básicamente todo ya se vuelve soluble, básicamente se vuelve sencillo de trabajar, ¿sí? Con ese nuevo diferencial. Finalmente trabajo con campo fermiónico, asociado a campo fermiónico. Recuerdo que yo había definido como las variables libres, las variables independientes, a P y a P barra. Entonces calculo cuánto vale este paréntesis generalizado, yo tengo esta relación de aquí. Pero pues yo para recibir esta relación y ver que coincida con la ecuación de movimiento obtenida vía multiplicadores vía Dirac, hago uso de la ecuación diferencial de Hamilton-Jacobi y escribo P barra en términos del campo sí va. Y haciendo ese reemplazamiento pues obtengo esta ecuación de aquí. Sí, básicamente muy parecida a la ecuación de Dirac, a excepción de un término que aparece aquí. Lo mismo para P barra, la dinámica es la misma, se vuelve monótono el problema y básicamente obtengo este resultado, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces esto sería asociado a P barra, y en resumidas cuentas obtengo estas ecuaciones de movimiento, que es lo que hice vía Hamilton-Jacobi para campos bosónicos y eso para campos fermiónicos. Y ahí estaría resuelto el problema por un método. Listo, ya grosso modo, pasando muy rápidamente, se trabaja el formalismo de los multiplicadores que se le Dirac. Entonces nuevamente se tienen los vínculos, solo que aquí se habla en términos de igualdades débiles. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden ser fuertemente cero, pero en un espacio de fase reducido, más no en el espacio de fase completo. Y el espacio de fase reducido pues, se reduce debido a la existencia de la ligadura de los vínculos, que implican que las variables no son independientes entre sí, sino que van a depender de un parámetro. Pues va a haber relaciones entre las unas y las otras, ¿cierto? Entonces tengo eso, tengo la generación de un vínculo secundario que aparece cuando yo estudio la consistencia de estos vínculos. Este vínculo secundario y de estudiar la consistencia es muy parecido a este de la integrabilidad de Hamilton-Jacobi. Vemos que los métodos, hay tratados, hay, como dije, hay tesis que hablan de la equivalencia que hay entre ambos métodos, entre el método de Dirac y el método de Hamilton-Jacobi. ¿Sí? Ahora aquí en este caso pues se habla en términos de un hamiltoniano primario, porque cuando yo tengo un sistema con vínculos, hamiltoniano que me decía la teoría es un hamiltoniano primario. No es el canónico, es un primario. En la numérica aquí se aparecen los multiplicadores indeterminados de Lagrange, asociados en este caso a variables fermiónicas y acá a variables bosónicas. Si estos vínculos de aquí pues tienen la misma naturaleza, phi sub a y phi barra sub a son fermiónicos y phi sub 1 bosónico. Listo. Y pues con eso yo obtengo, para estudiar la consistencia, es decir, al exigir esto de aquí, que ellos se mantengan constantes en el tiempo, obtengo un nuevo vínculo secundario y después de hacer eso en el método de Dirac lo que tengo que hacer es clasificarlos en primera o segunda clase para poder eliminarlos. Los de primera clase son de naturaleza bosónica y los de segunda clase son de naturaleza fermiónica. Pues bueno, eso se espera por el análisis en las teorías libres, por separado. Cuando yo hago esos estudios, pues yo sé que por separado, cuando yo estudio campos electromagnéticos, los vínculos son de primera clase. Y cuando yo estudio campo de Dirac, cuando lo estudio solamente a él, en la teoría libre, pues mira que los vínculos asociados a él son de naturaleza de segunda clase. ¿Sí?
Y para eliminar los vínculos de segunda clase se introduce paréntesis de Dirac, que es el paréntesis, tiene la misma estructura del paréntesis generalizado, es lo mismo. Y pues ya la mecánica es la misma. Entonces vuelvo y juega, trabajo con este paréntesis, la dinámica de cualquier f, de cualquier variable dinámica f se escribe en términos del paréntesis de Dirac de esta manera, donde aquí aparece el Hamiltoniano, pero el Hamiltoniano primario. Sí, estas serán las ecuaciones de Hamilton. Y bueno, los vínculos de primera clase son generados de transformaciones de Gauge. Eso implica que pues no se determinen de manera, no me determinen la dinámica del sistema de una única manera, ¿sí? Porque las ecuaciones de movimiento van a depender de los multiplicadores. Entonces, para poder eliminar estos vínculos de primera clase y estos multiplicadores, lo que tengo que hacer es introducir ciertas condiciones que son condiciones de Gauge. Y esas condiciones de Gauge pues van a satisfacer lo siguiente. ¿Vale? Sí. Estas van a ser las condiciones de Gauge que yo introduzco para eliminar los vínculos de primera clase y con ello construir un nuevo conjunto de vínculos de segunda clase. Sí, eso ya es la especificación de un Gauge. Sí, esta va a ser la condición de Gauge de radiación. Con esta condición de Gauge de radiación y junto con los vínculos de primera clase formo un nuevo conjunto de vínculos que son de segunda clase, y para eliminar estos vínculos introduzco nuevamente un paréntesis de Dirac que va a estar en términos del anterior paréntesis y una matriz que va a ser la inversa de la matriz de vínculos de segunda clase. ¿Sí? Tienes 4 minutos. Sí, ya lo terminé. Sí, y con ello pues obtengo esto. Las mismas ecuaciones de movimiento. Que son unas. Y ya, al final, por los dos métodos. Y al final pues se habla un poquito del parecido que hay entre ambos métodos. Entonces en el modelo de tecnotoxicidad de Gauge cabe resaltar al principio que como tenía una Lagrangiano que era invariante ante este grupo de simetría, era singular. Y al ser singular, pues las teorías que se deben trabajar en este caso, pues yo trabajé con los dos formalismos de Dirac y de Hamilton-Jacobi, y miré que la información de Dirac, la integrabilidad permite obtener un nuevo vínculo, ¿sí? Y en Hamilton-Jacobi la integrabilidad permite obtener un nuevo vínculo, en tanto que en Dirac las condiciones de consistencia permitían también obtener un nuevo vínculo, secundario en este caso. Los vínculos en involución en el formalismo de Hamilton-Jacobi hacen referencia a los vínculos de primera clase en el formalismo de Dirac. Esa es una característica que hay entre los dos a comparar, y que la evolución del sistema en el formalismo de Hamilton-Jacobi estará bajo el hamiltoniano canónico, los vínculos de primera clase y sus respectivos parámetros independientes. ¿Cuáles parámetros? Los que les asocia cada una de las ecuaciones de Hamilton-Jacobi. Y con eso se llega a la conjetura de Dirac. ¿Cuál es la conjetura de Dirac? Que pues cuando se tiene con una variante invariante de transformaciones de Gauge, cada una de las condiciones de Gauge genera esa es asociada a la conjetura de Dirac, pero esa conjetura de Dirac está muy estrechamente relacionada con las condiciones de Gauge. ¿Sí? Son generadores, los vínculos de primera clase son generadores de transformaciones de Gauge. Esa es la forma. Ese. Ya. Listo, y el otro. Y yo tenía la Lagrangiana depende de estas constantes de acople K y Q, y cuando yo les llevo al infinito, tengo los modelos de Schwind masivos. Y listo. Eso sería, pues, al final del día, el modelo, y con eso obtengo todo, a nivel clásico. Como le digo, el estudio para nivel clásico no lo restringe a nivel cuántico, pero sí se puede hacer el estudio cuántico vía cuantizar el modelo en teoría de campos o integral de campos. ¿Sí? Puedo hacer eso. ¿Listo? Entonces eso sería todo el modelo. Ya. ¿Ok? Sí, listo. Listo, bueno, entonces comenzamos con la sesión de preguntas. No sé si dejamos que termine Eduardo y luego continuamos con Carlos. No, mejor que empiezo yo porque va a proceder. Listo, ahora entonces con Carlos. Yo solo tengo una pregunta y unas inquietudes. Eduardo, te preguntaba sobre un término cinético Sí, en el modelo de fondo. ¿Sabes a qué término se refiere? O sea, si te piden que lo coloques, ¿cómo quedaría ese término? Que te digo, coloca ese término y muéstrame dónde está. Pasamos a la Lagrangiana. Sí. Más atrás. O sea, término cinético está asociado, supongo que cuando nosotros hablamos de término que cinético. dice que no está, que le falta el término cinético. Sí, pero no, yo digo está cinético, supongo que es referencia. Sí, ¿recuerdas la ecuación de Clay-Boston? Si lo quisieras Si era el término cinético en el Lagrangiano de
de la relación ¿Cómo lo colocas? Si lo colocas a mano, ¿cómo lo colocas? No, es que ahí está. Términos cinéticos está. Siempre le estaba preguntando. Ajá, listo, vale. Ya. Más atrás. Ahora atrás. Adelante, mucho más. Exacto, te vas a tapar. Ahí. Está aquí, ¿cierto? Sí, coloca el término que te pregunté, que a Eduardo le falta. Término cinético. ¿Cuál es? O sea, ¿cómo se escribe un término cinético para Teja? Para Teja. ¿Sí? ¿Cómo es un término cinético para un campo escalar? Exacto. Entonces, listo. Pues el término cinético está asociado con, bueno, primero, supongo que lo primero que se me ocurre cuando se habla de término cinético es de energía, lo primero que se viene a la mente. Sí, o sea, regresándome demasiado, sí, a la energía cinética, y el ciclo de energía cinética depende de un término al cuadrado. Listo, y me pide que lo introduzca aquí asociado sobre este campo escalar θ. Sí. Listo, entonces ese término cinético asociado a ese campo escalar θ, pues sería la derivada temporal de esto de aquí, que de cierta manera elevada al cuadrado. Porque aquí aparece elevada, se aparece en el paréntesis al cuadrado. Entonces yo puedo como que expandir eso y de ahí obtengo el término cinético. Temporal. Derivada temporal. No, derivada en este caso sería de medio. No, tiene que ser asociadas a los componentes espaciales. Sí, pero pues, como digo, ya sería el único que se me ocurre para hacer un término cinético allí. O sea, entonces otra pregunta, porque la que te hice no la veo muy clara. ¿Está o no está ese término cinético? Para mí sí está aquí, ¿Dónde? cuando está en este cuadrado. Ok. Otra cosita. La segunda pregunta. Por allá tú sacabas que las ecuaciones de Hamilton phi A y phi A barra quedaban no independientes, ¿Perdón? no eran linealmente dependientes. Pero las de campo fermiónico. Sí. Y de ahí me parecía que después de eso sacabas el phi 2. Pero el phi 2 es asociado al campo bosónico. El fermiónico no tiene. Es que hubo una parte ahí que me confundí. Entonces, usted estaba haciendo eso con las ecuaciones de Hamilton para phi A y phi A barra, y llegó a una conclusión en la que decía que no eran independientes, sabían que no eran linealmente independientes y por eso no le daban cero los corchetes. ¿Ve? Y me parece que de ahí sacaba el phi 2, o fue que yo... No, sí, claro. Vaya hacia acá por ahí. Sí, a ver, anda. Sí, de ahí sale el phi 2. Es cuando yo no tengo una relación entre un diferencial y otro, como no hay una relación, entonces aparece una nueva ecuación diferencial de Hamilton-Jacobi y tengo pues que estudiar su naturaleza. Bueno, antes de eso, aquí está lo que tiene que ver con phi y phi barra, ¿no? Phi barra y phi barra. Entonces miro, primero pues estudio la consistencia de esto. Sí, entonces al estudiar la consistencia, obtengo esta relación. Pero esta relación es linealmente independiente porque depende de esta. Sí, hay una relación entre este parámetro y este parámetro. Sí, por lo tanto son linealmente independientes, no son linealmente independientes. ¿Listo? Eso sería asociado a phi y a phi barra, pero pues debido a esta naturaleza, pues debo introducir los paréntesis generalizados que decía para poder garantizar la condición de integrabilidad. Entonces el phi 2 no sale por eso. No, el phi 2 no sale por ahí, el phi 2 sale de aquí. Ahí fue que me- El phi 2 sale de aquí. Cuando yo estudio la integrabilidad del campo bosónico phi 1, de esta ecuación diferencial de Hamilton-Jacobi phi 1, obtengo esta relación. ¿Sí? Pero mire que en esta relación no obtengo un diferencial, ¿no? O sea, no puedo hacer una relación entre una variable y otra. Siempre un campo y otro independiente. De los parámetros independientes que tengo en Entonces esta mi situación. pregunta es, ¿qué fue lo que hizo para... ¿Se corrigió eso? ¿O la no? Cuando uno tiene generalmente cosas que no son linealmente independientes, pues busca volverlas linealmente independientes con otros dos. ¿Eso lo hace en algún momento? Obviamente yo estoy aprendiendo de este modelo leyendo tu texto.
Claro, no sí, lo conozco. Claro, pues, Eso, es que eso pues se logra, sí, claro, se logra pues conseguir eso, ya introducir los paréntesis, como le digo. Lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con eso de la independencia lineal, que no sea linealmente independiente, se corrige introduciendo ese paréntesis generalizado. Ahí ya cuando ya hago la integrabilidad, vimos que ese ya daba cero. Entonces ahí ya se satisfacía eso. bueno, yo entraba muy rápido, simplemente es que estos modelos, son modelos generales. Algunos de estos resultados tienen aplicabilidad en modelos reales, que tú Sí. sepas. Sí, el modelo de Tirring tiene aplicabilidad de materia condensada. Cuando usted lleva un modelo de Tirring a cuantizarlo, puede obtener las propiedades termodinámicas, como la energía, la presión. Y pues todo eso se deriva de la mecánica estadística. Yo puedo verlo y obtener todo eso. Listo, eso era todo. No tengo tantas, la mayoría las que hacen No sé si Una pregunta, ¿por qué el modelo de Tirring sin simetría Gauss, que tiene un término phi a la 4, ¿sí? ¿Ah? Ahí está. En su tesis, usted mostró el modelo de Tirring, que era tenía un término de interacción con 4 fermiones, ¿sí? ¿Sí? Sí. Ese término, ¿sí? Que decíamos que era de alguna manera similar al modelo de Fermi, ¿sí? De hecho, también es muy parecido a lo que se llama el modelo de Namu, ¿sí? No sé si lo ha escuchado el modelo de Namu. ¿Por qué lo llama igual? El modelo de Tirring con simetría Gauss no tiene ese término cuártico, ¿sí? Sino que ¿por qué los dos se llaman de Tirring? ¿Qué hace que los dos sean de Tirring? ¿Por qué este es sin simetría Gauss? ¿Qué hace que le pongan el mismo nombre? Es que hace parte de este modelo. La cuestión es que hace parte de este modelo. Se viene a hacer el estudio a partir de aquí. O sea, primeramente se tenía este modelo. Sí. Y lo que le decía era que había que, pues, y todo el fondo tratar de introducir simetría de Gauss este modelo. Entonces, ¿qué hicieron? Introdujeron el campo de Gauss, asumen. Por eso es que a partir de este modelo se construye la lagrangiana y se hace la reformulación de sub mu, como a sub mu menos la derivada. Este modelo sería un modelo efectivo del modelo que tiene interacción Gauss. Un modelo perfecto. O sea, un modelo a bajas energías, así como el modelo de Fermi. Es un modelo a bajas energías y un modelo Gauss que tiene un W como bosón intermediario, ¿sí? Este modelo de Tirring con 4 interacciones es un modelo de bajas energías del modelo de Tirring con interacción Gauss, ¿sí? Sí. Y ya cumple eso, ahora es energías. Sí. Ok. Bueno. ¿Qué otra cosa? Listo, ya por mí eso. Ok. ¿Alguien del público tiene preguntas, observaciones? No hay observaciones. Y yo solamente tengo 2 observaciones para aclarar. Lo que pasa es que ese lagrangiano que tiene ahí es un lagrangiano de interacción corriente-corriente, como tú dices, ¿cierto? Sí. La cuestión es que ese lagrangiano no tiene simetría local. Sí. Sí, solamente simetría global. Bien, hay varias maneras de usted tornar una teoría que no tiene simetría a tornarla simétrica, o sea, con simetría de Gauss. Uno de ellos es el modelo, método BF, Batalif-Fratti. Entonces, ese método lo que hace es introducir campos de tal manera que consiga introducir simetría, es un método. El otro método es el que tú hacías referencia de formulación simplética, que es el método de embedding. A partir de la formulación simplética también puede restaurar una simetría de Gauss. Entonces, bájalo un poquito. Al otro lagrangiano. Entonces, con el método DDF, uno puede mostrar con simetría de Gauss. Entonces uno puede mostrar que por el método DDF, este es el único lagrangiano que tiene esa simetría de Gauss. Solamente que uno hace todo el procedimiento BF y puede mostrar que el acople se da, mira, el acople se da entre el campo de bosónico, que es phi, y el campo de Gauss, a mí.
¿sí? Pero date cuenta que ese campo A1000 tú lo introduces para mantener una simetría de Gauge también en el campo fermiónico, porque si tú ves, si tú quitas el campo bosónico, te das cuenta que hay que tener simetría de Gauge para el campo fermiónico, ¿cierto? O sea, ahí se mantiene, restaura la simetría de Gauge, ¿sí? Entonces tendrá la interacción de tres campos: el bosónico, phi, θ, el vectorial y el campo fermiónico. ¿Listo? Pero esa es la única manera, o sea, por el método F es el único lagrangiano que tú tienes que te recupera simetría de Gauge. Y uno lo puede probar por el otro método de embedding, que te da el mismo lagrangiano. ¿Sí? O sea, sí partes de un lagrangiano que no tiene simetría de Gauge y obtener un lagrangiano equivalente que sí tiene simetría de Gauge. Solo que el peso que tienes que pagar es introducir un nuevo campo. ¿Sí? Eso es lo que hace ese método. Es, por ejemplo, lo que hablábamos el otro día, el campo de Procca. El campo de Procca es una teoría que no tiene simetría de Gauge. Entonces tú puedes usar el método de BF y volverlo una simetría de Gauge, pero el precio que haces es introducir esos campos de Stuttgart. ¿Sí me comprendes? Esa es una. Lo que tú le preguntabas ahora de los paréntesis en la formulación sintáctica es verdad. O sea, cuando tú estudias una teoría desde el punto de vista de la formulación sintáctica, uno tiene que introducir algo que se llama dos formas, ¿cierto? Entonces, en esas dos formas tú tienes que encontrar una representación matricial de ello. ¿Sí? Los paréntesis que tú mencionas dependen de la inversa de esa matriz. Sí. Si estamos claros, en la mayoría de los problemas que generalmente uno está acostumbrado a trabajar, esas inversas existen. Pero hay problemas, por ejemplo, de este tipo. Esa matriz sería la matriz de vínculos. No. En ese caso no tendríamos vínculos, asumiendo que no tenga vínculos. Sí. Pero si tú tienes un problema que tiene vínculos, esa matriz se vuelve singular. Y si se vuelve singular, no puedes encontrar la inversa. Entonces tienes que modificar el problema de tal manera que sepas cómo tratar los vínculos y tornar la matriz una matriz regular. De tal manera que cuando consigas obtener una matriz regular, invertirla si consigues obtener los paréntesis generalizados. Esos se deben ser equivalentes a los corchetes de Dirac, pero solamente para los grados de libertad. ¿Sí me van a entender? O sea, serían métodos alternativos de trabajar el mismo problema. Solamente que en el método de Dirac, la formulación sintética, trabajas con lagrangianos lineales. O sea, trabajas con lagrangianos de derivadas del primer orden. En el método de Dirac trabajas... En el método construye todos los paréntesis de vértices entre los campos, ¿no? Sí, si trabajas con variables orientadas. Exacto. Entonces, eso nos da ese paréntesis o la inversa, si la inversa de la matriz sintética. Eso es necesario para poder, de alguna manera, hallar las relaciones entre o sea, al final lo que tú necesitas son los corchetes, porque de todas maneras cuando tú haces cuantización, tú lo que cuantizas son los corchetes, ¿cierto? Pero el problema surge, bueno, ¿y qué pasa si yo no consigo determinar exactamente cuáles son los grados de libertad que yo necesito cuantizar? Ese sería el problema. Entonces Dirac lo que te hace es aislar los grados de libertad, ¿sí me entiendes? Y obtener los corchetes que sean consistentes con los vínculos. En la formulación simpléctica, una modificación que se debe a Barcelos Neto y Jacquet, uno también hace, no modifica la teoría de tal manera que obtengas también corchetes entre grados de libertad. ¿Estamos entendidos? Y esta formulación de Hamilton-Jacobi hace una cosa también equivalente. O sea, al principio todos tienen que llegar al mismo resultado, solamente de maneras alternativas. ¿Estamos entendidos? Sí, de alguna manera todos meten campos auxiliares, ¿no? Tiene que meter campos auxiliares, necesariamente tiene que hacerlo, no le queda de otro. ¿Sí? Ese es el riesgo que tienes que correr. Y de alguna otra forma esperar de que tus resultados finales no dependan de sus campos auxiliares, porque tú los metes a mano. Sí. Entonces espero que la dinámica, el proceso de cuantización, todo lo fundamental de tu teoría no dependa de los campos auxiliares. Es como las condiciones de Gauge. Sí, serían como de alguna manera como los ghosts. Eso, al principio uno esperaría eso. Por ejemplo, simetrías de Gauge. Cuando tú dices condiciones de Gauge, tú esperas que todo lo fundamental de la teoría no depende de las condiciones de Gauge. Eso es lo que uno espera. ¿Sí? Pero pues ahí es el truco que tiene que hacer todo el análisis para que todo eso sea consistente. ¿Sí? ¿Ok? Yo tengo una pregunta. ¿Este modelo tiene simetría equivalabeliana o abeliana? ¿Qué tiene? Sí, es esta sociedad con la más pero sí se presenta. Sí, se puede considerar un modelo equivalente también. ¿Ok? Entonces, ¿no hay preguntas? Muy bien, entonces felicitamos a Luis por su presentación. Entonces dejamos a los jurados para que hagan la evaluación correspondiente. Por favor, les solicito a las personas aquí en la sala que salgan unos 10 minutos. Sí, ¿quieren la cuestión? Sí, unos 10 minutos. Creo que es una sola nomás. Aquí creo que tienen que colocar el juego de cartas. Ah, tú ya tienes que colocar.